Hola a todos y bienvenidos al contenido de esta semana. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de las bases teóricas fundamentales para entender posteriormente el funcionamiento de los sistemas de protección de derechos humanos. En nuestra sesión anterior estuvimos hablando acerca de ese devenir o desarrollo histórico de los derechos humanos. Hablamos acerca de unos antecedentes de reconocimiento de derechos dados en la antigüedad y durante los diferentes siglos que han compuesto la historia de la humanidad. Y hablamos también acerca de ese proceso de reconocimiento que se empieza a dar de manera generalizada a partir de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y posteriormente con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Todo ello posteriormente, decíamos, iba a generarse o iba a permitir un desarrollo mucho más claro de los derechos humanos, pero principalmente fue después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a hablar acerca de la necesidad de positivizar los derechos que algunos han considerado que siempre han existido, pero que para su exigencia se necesitaba de ese reconocimiento por escrito. De esta forma, entonces, hablando de ese devenir histórico, llegábamos a concluir que definitivamente, independiente de la vertiente teórica desde la cual se aborden los derechos humanos, en definitiva, ese reconocimiento escrito es el que ha impulsado la existencia de una serie de mecanismos para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, quedábamos con una incógnita y era ¿qué son los derechos humanos? Pues concluíamos también en la sesión anterior que los tratados internacionales no han definido qué son los derechos humanos, sino que se han encargado de establecer cuáles son los derechos humanos que los estados tienen la obligación de respetar y de garantizar. Por tanto, entonces llegamos a hablar acerca de algunos conceptos que han existido frente a los derechos humanos, teniendo la claridad que no hay una única definición sobre derechos humanos, que definitivamente se trata de una discusión teórica, conceptual, que no está zanjada incluso al día de hoy, pero que a medida que ha pasado el tiempo, pues definitivamente se han dado diferentes desarrollos teóricos que dan su propia opinión, su propia postura sobre qué son los derechos humanos. Frente a los conceptos que han existido en torno a los derechos humanos, decíamos la semana pasada que han existido diferentes definiciones, entre ellas destacábamos la definición de Jacques Maritain, quien nos decía que son aquellos que le pertenecen a la persona por el simple hecho de existir. Definitivamente se trata de la postura genérica que ha sido más aceptada usualmente cuando buscan en Internet, por ejemplo, qué son los derechos humanos. La definición suele coincidir con la que nos plantea Jacques. Y definitivamente pues es una definición genérica que es aceptable. Sin embargo, algunas corrientes teóricas han afirmado que es una definición insuficiente a la hora de hablar de derechos humanos. Por lo mismo, mencionábamos también que en el caso de Pedro Pablo Camargo, él complementa esa definición indicando que son las facultades inherentes al ser humano, pero que no es cualquier facultad, sino que son aquellas que nos permiten subsistir dentro de la sociedad, dentro de la familia y como individuos. Y desde esa perspectiva, además, complementa indicando que deben ser garantizadas por la sociedad y por el Estado. Y de manera similar, Antonio Enrique Pérez Luño complementaba la definición de ser meras instituciones o facultades que le pertenecen al ser humano, indicando que se trata de un concepto completamente vinculado con la dignidad, con la libertad, con la igualdad, pero además agrega un elemento muy importante que es que deben ser reconocidas positivamente, es decir, por escrito, para que se entienda que ese reconocimiento es vinculante, ya sea en el ordenamiento jurídico nacional o a nivel internacional.
Desde esa perspectiva, entonces, él incluye la necesidad del reconocimiento por escrito, que como mencionábamos, es una de las discusiones más fuertes que existen en este momento de si los derechos deben ser o no deben ser reconocidos por escrito para que puedan ser exigibles. No hay una respuesta exacta a ello. Hay ordenamientos jurídicos que han reconocido que los derechos humanos no son única y exclusivamente los que están contenidos en la ley o en la Constitución, que están abiertos a otros derechos que pueden no estar escritos allí, pero sí, por ejemplo, plasmados a nivel de los tratados internacionales, o incluso que con el devenir de las decisiones de los jueces se van constituyendo o se van reconociendo otra serie de derechos que, aunque no están plasmados por escrito, posteriormente se entiende que sí existen. Por ejemplo, en Colombia ha ocurrido en diferentes oportunidades con diferentes tipos de derechos. Por ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua no está contenido en la Constitución política colombiana, y cuando se empezó a decidir por parte de los jueces, principalmente por la Corte Constitucional, que existía este derecho, pues no estaba reconocido realmente ni en la ley ni en la Constitución, pero fue la Corte Constitucional la que reconoció que existía este derecho, y ha ocurrido con otros, como el mínimo vital, es decir, con las garantías económicas mínimas que requiere una persona para poder subsistir. Ha ocurrido también con el derecho a la seguridad personal, que es entendido como la garantía que debe dar el Estado cuando una persona se encuentra en una circunstancia de indefensión y de vulnerabilidad que pone en riesgo su seguridad. Y ha ocurrido en diferentes otras oportunidades con derechos en algunos casos un poco controversiales. Por ejemplo, en Colombia la Corte Constitucional ha indicado que existe the right to try, el derecho a intentar tratamientos médicos experimentales que eventualmente permitan el mejoramiento de la calidad y de las condiciones de salud de una persona. Y en ese mismo sentido, pues ha también llegado a indicar, por ejemplo, derechos como el acceso al Internet como un derecho básico fundamental. En fin, han sido diferentes tipos de derechos que, si bien en el momento en el que los jueces inician su reconocimiento, principalmente en el caso colombiano por la Corte Constitucional, no estaban como tal en el texto legal, pero se han entendido que son derechos que existen. Por el contrario, pues han habido otros contextos en donde definitivamente el reconocimiento de un derecho debe estar plasmado en la Constitución, en la ley, en un tratado, para que pueda ser exigible. A partir del estudio de estos diferentes conceptos, hay que precisar entonces que hay diferentes perspectivas desde las cuales se pueden abordar los derechos humanos, y que estas perspectivas son las que han llevado a que exista pluralidad de definiciones en torno a los derechos humanos. ¿Cómo qué perspectivas? Bueno, podemos destacar cuatro principales perspectivas en torno al concepto de derechos humanos. Hay una perspectiva naturalista, que les decía en la sesión anterior. Esta perspectiva naturalista es la que reconoce que hay unos derechos naturales, es decir, unos derechos que naturalmente existen, que siempre han existido por el hecho de existir el ser humano, y que la mera existencia del ser humano implica que de lleno pues ya trae consigo unos derechos, unas prerrogativas, unas facultades que no le deberían ser negadas en ningún contexto. Son derechos naturales que, como veíamos en la sesión anterior, se ha venido debatiendo y planteando incluso desde tiempos antiguos, como en Roma, por ejemplo, que ya desde ese momento se mencionaba la existencia de este tipo de derechos. Por supuesto, pues son teorías que en muchos momentos no han prevalecido. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, definitivamente la tendencia naturalista fue reducida a su mínima expresión, teniendo en cuenta que para ese momento, por ejemplo, en el contexto de Alemania, todo lo que se consideraba válido y justo era lo que decía la ley. La ley, por ejemplo, indicaba que estaba bien capturar o encarcelar a aquellos judíos que no portaran la seña distintiva, la estrella de David, que
era el símbolo que los identificaba como judíos. Y si alguien era judío y no lo portaba, era posible que lo detuvieran. Algo que para ese contexto no parecía justo, de la misma manera que ciertos castigos y tratamientos experimentales que se les daban en su momento a personas, por ejemplo, con cierta orientación sexual, o por ejemplo aquellos que eran detenidos y llevados a campos de concentración. Muchos de estos aspectos pues fueron amparados dentro de la propia normatividad, que para ese momento, bueno, cuando se revisa todo lo que ocurrió, era lógico que muchos sectores consideraron que todo esto pues no era válido ni justo. Y por supuesto atentaba contra esta tendencia naturalista. Pero estaba el otro lado de la moneda, que era la perspectiva positivista. Y esa perspectiva positivista, como se los mencionaba en el ejemplo, considera que lo válido, que lo justo y que los derechos que existen son única y exclusivamente los que están en la ley. Entonces, esta tendencia positivista plantearía que los derechos humanos son aquellos que reconoce la ley, la Constitución o los tratados internacionales. Por otro lado, hay una tendencia histórica, y esa tendencia histórica indica que los derechos humanos no son aquellos que reconoce la ley, no son aquellos que existen por el mero hecho de existir el ser humano, sino que los derechos humanos son un producto histórico. Esta tendencia histórica, entonces, como lo diría Eusebio Fernández, es diferente a la tendencia naturalista, porque algunos considerarían que son similares, pero realmente estas perspectivas son diferentes. Mientras que la tendencia naturalista dice que hay unos derechos que son naturales, universales y absolutos, es decir, que le pertenecen al ser humano, que siempre han existido incluso antes de que existiera el Estado o cualquier tipo de organización social. Por otro lado, la tendencia histórica dice, no, los derechos son derechos históricos, por tanto son variables y son relativos. Son históricos en la medida en que, de acuerdo con el contexto, con el momento histórico en el que se estuviera viviendo, pues se podría hablar de ciertos derechos y en otros momentos no se podría hablar de esos derechos. Por tanto, son variables, no serían universales, como lo dice la tendencia naturalista, sino que serían variables dependiendo del contexto geográfico, es decir, el sitio en donde esté, dependiendo del momento histórico en el que se encuentre, pues serán variables y relativos. Asimismo, mientras que la tendencia naturalista indicaría que los derechos son derechos anteriores y superiores a la propia sociedad, puesto que son universales. En la tendencia histórica, por el contrario, diría, no, los derechos son derechos de origen social. ¿Por qué de origen social? Porque se han dado conforme a la sociedad ha ido evolucionando. Por lo mismo, entonces, noten que sí hay una diferencia entre la tendencia histórica y la tendencia naturalista. La tendencia naturalista habla de unos derechos naturales, es decir, existen por el mero hecho de existir el ser humano, que además son universales, es decir, son los mismos para todos, y son derechos que son superiores a la sociedad, puesto que el ser humano, por su mera existencia, pues implica que estos derechos son absolutos, no deberían ser vulnerados. Por otro lado, entonces, la tendencia histórica indica, es no, estos derechos son derechos variables, son derechos relativos, es decir, dependiendo del contexto pueden pesar más o pesar menos, y además son variables. No siempre a lo largo de la historia se han reconocido los mismos derechos ni se han garantizado los mismos derechos. Por lo mismo es que se trata de un producto de la sociedad. Finalmente, desde la perspectiva ética, se ha entendido a los derechos humanos como derechos morales. Es decir, se les ha entendido como exigencias éticas que se le pueden realizar al poder político y al derecho, en cuyas manos está su reconocimiento, su protección y su garantía. Por lo tanto, bueno, no se basa en la historia ni se basa en un derecho propio del ser humano, sino en una exigencia ética frente a la sociedad y a sus dirigentes. Estas son entonces las principales perspectivas desde las que se ha abordado el concepto de derechos humanos.
No podemos afirmar que una sea mejor que otra. Lo que sí podemos decir es que cada uno tiene la posibilidad, de acuerdo con su perspectiva, de adscribirse a la perspectiva que mejor considera. Algunos, por ejemplo, muchas veces cuando se dan una definición de derechos humanos, pues no dicen, no, mi tendencia es naturalista o positivista, no. Muchos simplemente dicen, no, para mí los derechos humanos son los que nos pertenecen por el hecho de ser humano. Pero ya sabiendo cuáles son las perspectivas que existen, entonces podemos decir, bueno, es una perspectiva naturalista. ¿Por qué? Porque considera que existe ese derecho en favor o por el mero hecho de existir el ser humano. Si alguien dice, no, para mí los derechos humanos son los que existen o están reconocidos por la ley o la constitución, pues diríamos, ok, tiene una perspectiva positivista de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos entonces una corriente histórica. Alguien dirá, no, para mí los derechos humanos son los que se han reconocido por la propia sociedad en determinado momento histórico. ¿Okay? Tendrán una perspectiva histórica de los derechos humanos. Y finalmente, para aquellos que digan, no, los derechos humanos son exigencias éticas que tienen que cumplir el poder público y el derecho. ¿Okay? Entonces tendrá una perspectiva ética. Ninguna pesa más que otra, simplemente son diversas perspectivas que es bastante común que se presente cuando hablamos del campo del derecho. Muchas veces no hay una única y exclusiva definición para las cosas y eso ocurre, por supuesto, en este caso que hablamos de una definición de derechos humanos. Con estos elementos conceptuales claros, hablemos ahora de unos principios base de los derechos humanos. Los derechos humanos y su existencia y reconocimiento a lo largo de los tratados internacionales se basan en dos grandes principios. Un principio quiere decir una base, ¿sí? El principio o los cimientos, por ejemplo, de una casa, pues son los que permiten su crecimiento y su edificación. De la misma manera, cuando hablamos de los principios de los derechos humanos, hablamos de esas bases teóricas que permiten su reconocimiento y su garantía. Esos dos principios que cimientan los derechos humanos son la dignidad humana y la igualdad y no discriminación. En cuanto a igualdad y no discriminación, seguramente cada uno tiene una idea respecto a qué significa igualdad y qué significa discriminación. Pero seguramente es un poco más complejo cuando hablamos de dignidad humana, porque ocurre algo similar con el concepto de dignidad humana a lo que ocurría con el concepto de derechos humanos. Es decir, no es de sencilla definición porque definitivamente es un concepto que puede abarcar tantos aspectos que quizás sea complejo definirlo. Y sí, efectivamente, hablar de dignidad humana definitivamente encierra múltiples aspectos que no son tan sencillos de abordar y definitivamente tampoco hay una única y exclusiva definición de dignidad humana, incluso en diferentes ordenamientos internos. Seguramente los tribunales constitucionales habrán dado diversas aproximaciones teóricas o incluso no la habrán definido, pero habrán indicado en qué momentos se está vulnerando la aplicación de este principio. Quisiera mencionarles, sí, un par de pronunciamientos que ha realizado la Corte Constitucional Colombiana a la hora de entender la dignidad humana, aspecto que definitivamente será común en varios de los estados. Y les destaco en este sentido la sentencia T881 del 2002. En esta sentencia, la Corte Constitucional Colombiana hace un pronunciamiento frente a qué ha entendido por el principio de dignidad humana y en general qué ha entendido por dignidad humana. En ese momento, la Corte Constitucional clarificó que la dignidad humana es un concepto abarcativo, es decir, no tiene una sola definición, sino que puede tener múltiples facetas. En ese caso, indicó, por ejemplo, que se puede entender a la dignidad humana como un principio fundante del ordenamiento jurídico y del Estado. Es decir, es un cimiento, una base, una guía frente al actuar del ordenamiento jurídico y del Estado, es decir, de cómo debe funcionar el Estado y cómo se debería desarrollar el ordenamiento jurídico.
en el sentido en el que debe respetarse la dignidad humana. Ha entendido también que además de ser un principio fundante del ordenamiento jurídico y del Estado, es también un principio constitucional. Y además de ser un principio constitucional, que por tanto debe ser observado y cumplido por los diferentes organismos estatales, también ha entendido que la dignidad humana es un derecho fundamental. Teniendo en cuenta lo anterior, me parece ahora importante que podamos precisar a qué se hace referencia cuando hablamos de dignidad humana como derecho fundamental. Y en este sentido, la Corte Constitucional Colombiana, en la misma sentencia mencionada, plantea tres rasgos, tres formas en las que se puede ver la dignidad humana como derecho fundamental. La primera forma en la que se puede entender es la dignidad humana como una autonomía o posibilidad de diseñar mi plan vital o mi proyecto de vida. La Corte Constitucional lo denomina como el vivir como quiera, es decir, la dignidad humana entendida como la posibilidad que cada persona tiene de establecer qué quiere de su vida. Como les digo, la Corte lo denomina el vivir como quiera. Ese vivir como quiera no significa que no hace referencia a vivir de tal manera que yo vulnere los derechos de los demás, es decir, que viva como quiera sin pensar en los demás, no. Se hace referencia a vivir como quiera dentro de los límites que establece la ley y la Constitución, los derechos de los demás, por supuesto. Pero hace referencia a que no se me debería constreñir para tomar una decisión frente a la forma en la que quiero vivir mi vida. Por ejemplo, no se debería establecer límites en torno a qué profesión quiero ejercer, qué quiero estudiar, dónde quiero estudiar. Todo, por supuesto, dentro de los límites de la razonabilidad, pero en términos generales, pues hace referencia a eso, a la posibilidad que tiene cada persona de diseñar su proyecto de vida. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, que mi proyecto de vida se dé en el exterior, pues el Estado no me debería cercenar la posibilidad de salir del país. Como lo digo, todo dentro de los límites de la razonabilidad. Si una persona, por ejemplo, cometió un delito, fue condenada y está en prisión, pues es lógica que esa restricción es válida y justa desde el derecho. Pero es diferente que yo, ciudadano, sin ningún tipo de restricción o limitación, me digan, no, usted no puede salir del país porque queremos que se quede y trabaje en tal parte. Pues no se debería cercenar esa posibilidad de elegir qué quiero a lo largo de mi vida. Por ejemplo, de la misma manera, una persona que diga yo no me quiero casar, no debería entonces imponérsele el matrimonio, o una persona que diga yo no quiero tener hijos, pues tampoco se le debería imponer determinado rol social. Y viceversa, si alguien se quiere casar, si alguien quiere tener hijos, pues también se le debería permitir desarrollar su proyecto de vida de la manera en que lo prefiere. Adicionalmente, una segunda perspectiva o vertiente a partir de la cual se ha entendido la dignidad humana por parte de la Corte Constitucional Colombiana es que la dignidad humana se puede entender como ciertas condiciones materiales que permiten la existencia de una persona. La Corte lo denomina como el vivir bien, la dignidad humana entendida como el vivir bien. Y nuevamente clarifico, ese vivir bien no significa que deba vivir con totales lujos como la persona más rica del mundo, no, sino que hace referencia a unas condiciones mínimas de vida que debería poder tener para poder vivir bien. ¿Cómo qué condiciones? Por ejemplo, tener acceso a agua, tener acceso a luz, tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener unos mínimos recursos económicos con los cuales pueda vivir. Por lo mismo es que la Corte Constitucional, derivado de ese derecho a la dignidad humana, ha entendido que hay un mínimo vital y que ese mínimo vital pues son esas condiciones mínimas y por lo mismo en múltiples sentencias de tutela ha ordenado que se le garantice, por ejemplo, un mínimo acceso al agua a personas que por condiciones económicas les cortaron
o les cercenaron el servicio de acceso al agua, porque no pagaban determinada cuota y se entendió que definitivamente el Estado debería garantizar un mínimo de agua a efectos de que estas personas puedan vivir adecuadamente o con unas condiciones mínimas de vida. A eso se hace referencia con el vivir bien. Reitero, no es que se tenga que vivir con las condiciones eh, más altas económicamente hablando, es decir, todos los días almorzando o comiendo en el restaurante más lujoso de la ciudad, no, sino que por lo menos tenga acceso a comida diariamente. El poder vivir bien pues hace referencia a unas condiciones mínimas de vida. Y finalmente, también se ha entendido que la dignidad humana hace referencia a la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la integridad moral. La Corte lo denomina también como el vivir sin humillaciones. Eso significa, y es bastante lógico, que ninguna persona le agrada vivir en condiciones en las que es permanentemente humillado, en donde usualmente sale lastimado físicamente, psicológicamente. En ese sentido, entonces, una persona, por ejemplo, que es sujeto o es víctima de violencia intrafamiliar, por ejemplo, se le está vulnerando su dignidad humana. Una persona que sufre bullying en el colegio, por ejemplo, se está atentando, entre otros derechos, con el derecho a la dignidad humana. Por todo lo anterior, entonces, podemos concluir que cuando hablamos de dignidad humana como derecho, estamos hablando entonces de un derecho de múltiples facetas. Un derecho que implica el vivir como quiere, es decir, proyectar mi vida, el vivir bien, es decir, con unas condiciones mínimas de vida materialmente hablando, y finalmente el vivir sin humillaciones, es decir, que desde la esfera física y psicológica pues no sea sujeto de humillaciones, de malos tratos, sino que pues, pueda desarrollar mi vida adecuadamente. Habiendo visto este principio de dignidad humana como un principio base de los derechos humanos, también tenemos el principio de igualdad y no discriminación como un eje central de los derechos humanos. Para hablar entonces de igualdad, los invito inicialmente a reflexionar a partir de la imagen que les estoy proyectando. Esta imagen, que seguramente ustedes habrán visto en otros contextos, hace referencia a la manera en la que muchas veces la igualdad ha sido entendida de manera equivocada, o por lo menos que ha requerido de nuevos consensos y nuevas discusiones en la actualidad. Noten ustedes lo que ocurre en la imagen. En la imagen podemos ver tres personas de diferentes estaturas que quieren ver un juego de béisbol. En la imagen del costado izquierdo podemos ver que a las tres personas se les dio exactamente lo mismo. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, de que fueron tratados en las mismas condiciones, al ser tratados en esas mismas condiciones, se terminó generando un contexto de vulnerabilidad, en este caso para la persona más baja, que a pesar de que se le dio esa ayuda, no alcanza a ver el juego de béisbol. En el caso de la segunda persona en estatura, pues fue adecuado el uso porque le permitió efectivamente ver el juego. Sin embargo, la persona más alta no requería de esa ayuda para poder ver ese juego de béisbol. Noten al contrario, en la imagen del costado izquierdo, que la primera persona no se le dio la ayuda, sin embargo, pudo alcanzar a ver este juego. Y la persona más baja que recibió doble ayuda, efectivamente pudo alcanzar a ver el juego de béisbol gracias a esa doble ayuda. Bajo ese entendido, entonces, ¿qué entendemos por igualdad? Igualdad, entonces, no debería ser entendida como algo, como sería la definición clásica de recibir exactamente igual lo mismo todas las personas que están involucradas, sino que hoy en día igualdad se entiende más en términos de equidad. Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia C-174 del 2014 indicaba frente a la igualdad que este derecho o este principio hace referencia
a dar un trato igual a quienes se encuentran en una misma situación fáctica y dar un trato diverso o diferente a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho, que es exactamente lo que muestra esta imagen. Si se tratara de 3 personas de baja estatura, definitivamente todos deberían recibir exactamente 2 ayudas para que puedan acceder al juego de béisbol. Pero definitivamente en esta situación nos encontramos con 3 personas con diferentes características, es decir, en una situación fáctica diversa, uno muy alto, uno de mediana estatura y uno de baja estatura. Teniendo en cuenta que hay diferentes condiciones, pues allí es donde se tiene que pensar en dar condiciones de diversidad, es decir, no dar el mismo trato, dar un trato diferenciado para lograr que quienes tienen mayores condiciones de vulnerabilidad efectivamente puedan acceder a estos derechos. Y por lo mismo, entonces, igualdad hará referencia a dar un trato igual entre iguales y a dar un trato desigual entre desiguales, tal como lo podemos ver en la imagen. Bien, entonces, la conclusión en este aspecto es que no entendamos igualdad siempre, como siempre, dar exactamente lo mismo para todos, porque definitivamente esto no permite garantizar hoy en día la diversidad de circunstancias que se dan en la sociedad. Por tanto, se deberá dar igual, se deberán dar iguales condiciones a las personas que están en igual condición y un trato diferenciado a quienes se encuentran en circunstancias diferenciadas. Teniendo claro el principio de la igualdad, hablemos ahora acerca de la no discriminación. Claro, la igualdad y no discriminación van de la mano, sin embargo son 2 conceptos diferentes. En el caso de la discriminación, hablando en términos genéricos, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que discriminar es seleccionar excluyendo algo, o cuando se da un trato de inferioridad a una persona o a un grupo de personas por motivos excluyentes. ¿Como cuáles? Como motivos religiosos, políticos, de raza, de orientación sexual, de género, etcétera. A partir de esto, los diferentes tribunales constitucionales también han hablado acerca de la discriminación. En el caso de la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T-131 de 2006, también mencionó, entre otras muchas sentencias, mencionó que se entiende por la no discriminación. Y cuando hablamos entonces de no discriminación, partimos de ese concepto de discriminación. La Corte Constitucional ha considerado que la discriminación se puede ver desde 2 connotaciones. Desde una connotación negativa, que no es aceptable en el ordenamiento jurídico, y desde una concepción positiva, que sí es factible de reconocer o de aceptar dentro del ordenamiento jurídico. De esta manera, entonces, cuando hablamos de la discriminación en términos negativos, estamos haciendo referencia a una acción que comporta la diferenciación que se realiza respecto de ciertos sujetos o grupos de personas con base en un rasgo distintivo a partir de un prejuicio. Es decir, hace referencia al rechazo, la supresión, la expulsión, la censura que se realiza desde diferentes estrategias a través de las cuales se niega o se impide de manera ilegítima o desde un paradigma errado la inclusión, el ejercicio o la subsistencia de determinado grupo social o de determinadas prácticas sociales. Es decir, cuando hablamos de discriminación, definitivamente estamos hablando de una exclusión no aceptable. Es decir, una exclusión que se basa en rasgos o en prejuicios que no son aceptables socialmente hablando. En el caso colombiano, cuando se habla de las causas injustificables para discriminar, la Corte Constitucional ha considerado que son aquellas que están contempladas en el artículo 13 de la Constitución, que justamente es el que hace referencia a igualdad y no discriminación, e indica que nadie podrá ser discriminado por motivos de raza, sexo, orientación política, edad,
etcétera. Es decir, esos condicionamientos básicos de las personas por su propia connotación social, su origen étnico, etcétera, pues no se pueden constituir en prejuicios que le impidan desarrollar su vida de manera normal. Sin embargo, también habría que precisar que la Corte ha indicado que existe también el concepto de discriminación positiva, es decir, una discriminación que sí es aceptable dentro del Estado. Y esa discriminación que sí es aceptable hace referencia justamente a esto que veníamos hablando y que todavía se ve en la imagen, es decir, a un trato diferenciado para aquellas personas que por sus circunstancias de vulnerabilidad requerirían de un trato diferente. Por ejemplo, es lo que ustedes ven, estas acciones de discriminación positiva es lo que ustedes ven cuando se brindan beneficios sociales a personas que tienen unas condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, históricamente las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas han tenido circunstancias sociales que han llevado a que sean aisladas y a que no tengan las mismas condiciones económicas y sociales. De allí entonces que el Estado muchas veces oferte exclusivamente para este grupo poblacional cierto número de becas para acceder a la educación pública o privada. Eso es una circunstancia de discriminación positiva. ¿Por qué es discriminación? Porque se está excluyendo. ¿A quiénes? Bueno, a quienes no sean personas de comunidades afrodescendientes o de comunidades indígenas, pero es una exclusión aceptable porque se está haciendo lo que se ve en el costado derecho de la imagen, se está actuando en equidad, se les está permitiendo, en este caso, por ejemplo, el acceso a la educación a personas que seguramente por ciertas condiciones de vida, condiciones sociales y de discriminación histórica, si no obtienen esta ayuda, no van a poder acceder al derecho. En ese mismo sentido, entonces, no sería justo o equitativo que una persona que tiene las condiciones económicas y sociales para acceder a la educación sin ningún tipo de ayudas, pues reciba una ayuda que le estaría haciéndole falta a otra persona y por ello entonces es aceptable la discriminación positiva. Esto entonces como conceptos básicos para entender los principios que cimientan la dignidad humana y también que cimientan el actuar del propio Estado. Teniendo claros estos principios base de los derechos humanos, hablemos ahora acerca de las características de los derechos humanos. Al hablar de las características, voy a hacer referencia a lo que se ha entendido por los principales organismos de derechos humanos, principalmente la ONU, cuando habla de los rasgos característicos de los derechos humanos que realmente se terminan encontrando en los propios tratados internacionales, en donde se habla que se tratan de derechos universales, imprescriptibles, interdependientes. Así que hablemos de cada una de estas características que han sido aceptadas y que han sido reconocidas y promovidas por organismos internacionales como la ONU. Se ha dicho que una de las características de los derechos humanos es que son universales. Universales bajo el entendido que se trata de una serie de derechos que deberían ser cumplidos en cualquier parte del mundo. Si ustedes notan, en general los organismos internacionales y los tratados tienen una estrecha relación con lo que hablábamos del naturalismo. En general, los tratados tienen un amplio acercamiento a esa postura teórica. Si bien no lo dicen de esa manera en los tratados, ya sabiendo qué significa naturalismo, lo podemos vislumbrar de manera mucho más clara. Entonces, hablar de derechos universales hace referencia a, bajo la perspectiva teórica, a que los derechos son los mismos para cualquier persona en el planeta Tierra. Si me encuentro en Colombia, en China, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, mis derechos son exactamente los mismos. Por supuesto, esto puede ser objeto de críticas. Algunas personas consideran que los derechos desde la perspectiva teórica los podríamos ver como universales, es decir, que tienen una pretensión de universalidad o aspiran a ser universales, pero que en estos momentos no los podríamos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque los derechos
pueden ser relativos dependiendo del sitio en donde nos encontremos. Por ejemplo, sabemos que en Medio Oriente, en algunos países asiáticos, hay ciertos derechos que son mucho más restringidos que, por ejemplo, en Occidente. El ejemplo más claro pueden ser los derechos de la mujer. En Colombia y en general en el continente americano se ha venido planteando la necesidad de avanzar en ese reconocimiento de los derechos de la mujer y se ha hablado también de la necesidad de romper esquemas que le impiden el acceso a la mujer a ciertos beneficios que los hombres dan por hecho. En cambio, en Medio Oriente, las mujeres tienen una amplia restricción. Hay países en los que las mujeres no pueden ni siquiera conducir un auto, no tienen el derecho a conducir un auto. En fin, desde esa perspectiva, pues podríamos decir que al menos los derechos humanos tienen la aspiración de ser universales, que en algún punto o en algún momento, pues definitivamente ese reconocimiento se dé de la manera más amplia posible en cualquier país del mundo. Otra de las características de los derechos humanos es que son imprescriptibles. Cuando se habla de la imprescriptibilidad, quiere decir que no caducan, que no prescriben, que no vencen con el tiempo. Mis derechos vendrán conmigo hasta mi muerte, desde mi nacimiento hasta mi muerte. En este mismo sentido, los derechos son irrenunciables. Eso quiere decir que no es factible disponer, aún si soy yo misma la que lo está haciendo, de la renuncia de mis derechos. No podría decir, por ejemplo, me cansé de mi derecho a la vida, renuncio a mi derecho a la vida y alguien, por favor, máteme. No. Ni podría decir, bueno, me voy a vender como esclavo, voy a renunciar a mi libertad. Hoy en día, pues desde la teoría, eso no se puede dar, un contrato en ese sentido sería nulo. Si bien es cierto, hay circunstancias en las que se habla hoy en día de esclavitud moderna, definitivamente son actos reprochables que no están amparados bajo la ley. Adicionalmente, se habla de otra característica y es que son inalienables. Un derecho inalienable quiere decir que me pertenece por el simple hecho de haber nacido, por el hecho de ser persona, mis derechos van conmigo. Si bien son intangibles, es decir, no son visibles, se entiende que mi existencia va junto con una serie de derechos. Asimismo, se habla de la indivisibilidad. Los derechos son indivisibles, es decir, va de la mano con la siguiente característica, es decir, son interdependientes. Van de la mano ambos. Indivisibles significará que yo no puedo partir mi derecho en pedacitos y repartirlo. Por ejemplo, yo no puedo dividir mi derecho a la vida y repartir un pedacito de mi vida en una parte y un pedacito de mi vida en otro lado. No se podría. De la misma manera que mi libertad de expresión, mi libertad de conciencia, de pensamiento, cualquier tipo de libertad, pues no la puedo partir en pedacitos y regalarla a una u otra persona, ¿no? Los derechos son uno solo, pero además son interdependientes, es decir, los derechos para que sean plenamente garantizados deberían garantizarse todos. Usualmente la vulneración de un derecho llevará correlativamente a la vulneración de otro derecho. Por ejemplo, si ustedes ven la falta de garantía del derecho a la salud, usualmente implica también la vulneración del derecho a la vida, a la integridad personal y a otra serie de derechos dependiendo del contexto. Por ejemplo, si es una falta muy grave de salud, seguramente la persona, por ejemplo, si estaba estudiando o trabajando, no podrá acceder a su trabajo, no podrá acceder a la educación. Bien, entonces noten que una serie de derechos pues implica o correlativamente lleva a la vulneración de otro. Por eso es que son interdependientes. Piensen, por ejemplo, en la vulneración del derecho al medio ambiente sano. Usualmente este derecho, esa vulneración de ese derecho va de la mano con la vulneración de la vida, la integridad personal, la salud, etcétera. Finalmente, para concluir este acápite de fundamentos básicos de derechos humanos, vamos a hablar acerca de la clasificación de los derechos, o lo que también se ha conocido como las generaciones de derechos.
Al hablar entonces de las generaciones de derechos, la teoría que existe en la materia ha clasificado los derechos en 3 generaciones. Y parto de la siguiente claridad. Si bien en la doctrina ustedes van a encontrar esto, es decir, cuando ustedes leen un artículo, un documento, usualmente van a encontrar que se habla de estas clases de derechos. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo desde los organismos internacionales como la ONU, como la OEA, e incluso en el sector académico, se ha hablado de la superación de esta clasificación de derechos. Es decir, que más allá de entenderlos como generaciones de derechos, debemos entender que todos son derechos básicos, derechos fundamentales para la existencia del ser humano. Sin embargo, es cierto y de manera pedagógica se ha estudiado esta clasificación de derechos, puesto que esas generaciones hacen referencia a la aparición, al reconocimiento de los derechos de forma histórica. Efectivamente, los derechos de primera generación fueron los que inicialmente aparecieron, o se reconocieron, posteriormente se reconocieron los de segunda generación y más recientemente los de tercera generación. Hablemos un poco acerca de cada uno. La primera generación de derechos hace referencia a derechos de carácter individual, es decir, los derechos de carácter civil y político. ¿Por qué son los derechos de primera generación? Son derechos de primera generación porque fueron los que fueron primeramente reconocidos. ¿Por qué estos y no otros? Bueno, todo tiene que ver con el origen histórico, con el contexto histórico y social en el cual se dio ese reconocimiento. Estos derechos de primera generación fueron los reconocidos en estas primeras declaraciones de las que hablamos en la sesión pasada, en la Declaración de Independencia estadounidense, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Constitución de Filadelfia de Estados Unidos, en fin, en estas primeras declaraciones y las primeras constituciones que existieron, por ejemplo, a nivel americano, también dieron este tipo de reconocimientos inicialmente. Y eso tiene mucho que ver con el contexto en el cual se dio ese reconocimiento. Recuerden ustedes que cuando en Estados Unidos se promulgó la Declaración de Independencia, pues efectivamente venían de un proceso de colonización. En ese proceso de colonización, las personas básicamente no tenían ninguna libertad. Básicamente estaban bajo el poder de, en ese caso, el monarca o el emperador de la época. En el caso de Estados Unidos, pues estaba bajo el dominio del poder británico y bajo ese entendido, pues realmente sus derechos eran muy limitados. En muchos casos, incluso el derecho a la vida era un derecho que muchas veces no se lograba concretar de la manera apropiada. Y eso mismo sucedió en los diferentes estados los estados actuales que para la época estaban colonizados, Colombia entre ellos y básicamente todos los países dentro del continente americano estaban colonizados por diferentes monarquías e imperios de la época. Eso llevó, por supuesto, a que en la medida en la que se iba logrando esa libertad, pues se reconocieran esas libertades que hasta ese momento no se habían reconocido. Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa y el cese de la monarquía en Francia y la constitución de una república, lo que hace el pueblo es promulgar esos derechos que hasta el momento no se les habían reconocido ni se habían materializado, empezando por el derecho a la vida. Desde esa perspectiva es que esos derechos de primera generación fueron los primeros que surgieron, porque eran los derechos más necesarios para el momento y que definitivamente, bajo esa perspectiva, pues eran los que estaban necesitando que se les concedieran. Y efectivamente, tras todas estas revoluciones, las diferentes constituciones nacionales, empezando por la de Estados Unidos y las de Francia, hicieron un reconocimiento en torno a esos derechos individuales.
Valdría la pena mencionar que cuando hablamos de derechos individuales hacemos referencia a todos aquellos que ejercemos de manera individual y que nos corresponde el ejercicio a nosotros mismos. El derecho a la vida, por ejemplo. El derecho a la vida es un derecho de carácter individual. Yo no puedo compartir mi vida con otra persona. Todas las libertades, la libertad de locomoción, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, todas las libertades en sí mismas, la libertad personal, el debido proceso, eh, todo lo relacionado entonces con libertades y el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido y también las libertades económicas, la libertad de empresa y la libertad económica también, así como la propiedad privada, fueron derechos de primera generación y son derechos pues, considerados de primera generación. Eso no significa que los derechos de primera generación sean los más importantes, aunque históricamente, como lo vamos a hablar un poco más adelante, aunque históricamente ha habido ese paradigma o ese mito de que los derechos de primera generación son los más importantes, que vamos a hablar que hoy en día pues ese esquema está variando bastante. Luego vendrían los derechos de segunda generación. Esos derechos de segunda generación son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. ¿Como cuáles? Como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo. Son derechos de segunda generación. Alguien diría, bueno, pero esos derechos también son individuales. Bueno, hay una diferencia importante y es que en esos derechos de segunda generación, si bien son ejercidos por cada persona, son derechos que tienen una proyección en la sociedad. Por ejemplo, miremos el derecho a la salud. El derecho a la salud, efectivamente, cada persona lo tiene, pero la afectación del derecho a la salud tiene unas repercusiones dentro de la sociedad. Y si no, fijémonos en lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia. Si yo no cuido mi salud y me contagio del COVID-19 y no cuido mi salud, sino que me voy a la calle, tengo la potestad de contagiar a muchas personas. Entonces no es un derecho que únicamente me incumba a mí, sino que es un derecho que tiene una proyección dentro de la sociedad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el derecho a la educación, el derecho al trabajo. El derecho a la educación, yo lo ejerzo, soy yo la que estudia. Sin embargo, el derecho a la educación tiene una proyección en la sociedad, puesto que al educarme, en teoría, estoy adquiriendo unos conocimientos que posteriormente van a redundar en la sociedad. Si yo estudio, por ejemplo, medicina, pues voy a atender a las personas que están enfermas. Si yo estudio una licenciatura, seguramente luego seré docente en un colegio o en cualquier institución educativa y eso redunda en el beneficio de la sociedad. Si yo trabajo, por supuesto, estoy resolviendo necesidades que se tienen dentro de la propia sociedad, ¿sí? Todas las personas desde sus respectivas profesiones contribuyen de una u otra manera, desde los oficios que diríamos son más básicos hasta las profesiones liberales, todos tienen un beneficio dentro de la sociedad y la ausencia de uno o de otros puede redundar pues, en alguna necesidad en términos sociales. Desde esa perspectiva, esos derechos de segunda generación se llaman de segunda generación no porque sean los segundos en importancia, no, sino porque esos derechos de segunda generación se dieron históricamente después de los derechos individuales, civiles y políticos. Estamos entonces en los de primera generación en el siglo XVIII, por allá 1789, entonces en la Declaración de Independencia estadounidense, luego la Revolución Francesa y vendrán entonces todos los procesos independentistas que llevaron consigo ese reconocimiento de derechos de primera generación. Pero ustedes recordarán que históricamente, en la medida en que se fueron conformando los diferentes estados y que se reconocieron esas libertades, entre ellos la libertad de empresa, ocurrieron ciertos hechos de explotación hacia el ser humano.
principalmente porque el Estado no regulaba las actividades económicas, sino que en general los estados vivían bajo un principio que era el dejar hacer, dejar pasar. Ese principio entonces decía, las empresas en tanto son productivas y están generando trabajo, están bien. Pero resultaba que la gran mayoría de estas empresas, sobre todo en esa época de la revolución industrial, terminaban explotando a sus trabajadores. Muchas de estas empresas están registradas históricamente, tenían jornadas laborales de 18 horas, que no se les pagaba de manera proporcional al alto nivel de trabajo. No había de la misma manera una compensación económica, no se les brindaban garantías de seguridad. Usualmente las empresas tenían políticas de contratar mujeres y niños para pagar incluso menores salarios. E incluso se llegó a comprobar que habían empresas que captaban a niños huérfanos para que a cambio de refugio y comida les dieran, sirvieran o trabajaran durante largas horas del día. Usualmente la realidad era que esas condiciones de protección, es decir, el refugio y la comida, pues no se daban las mejores condiciones. E incluso si un niño manipulando la maquinaria se cortaba un dedo, se cortaba una mano, resultaba herido, usualmente la actitud del patrón era, ya no me sirve, que se vaya. Por tanto, es allí en donde se empiezan a hablar de todas estas teorías en relación con los derechos de los trabajadores. Es allí en donde se empieza a reclamar al Estado la necesidad de que intervenga en la economía, la necesidad de que ponga unos límites a las empresas, que se establezcan unas condiciones mínimas para los trabajadores, que se establezcan estos derechos que estamos hablando, que se le reconozca el derecho a la salud a estos trabajadores, que haya un derecho a la educación, que se den unas condiciones mínimas de dignidad dentro de las labores que se desempeñaban. A partir de allí es que realmente es aproximadamente en el siglo XX, por allá a principios de 1900, que se empieza a hacer ese reconocimiento de derechos de segunda generación. Dentro del contexto europeo fue en Alemania, en la República de Weimar, donde se empieza a hacer este reconocimiento a los trabajadores, creándose una serie de seguros en casos de desempleo, de enfermedad, para que los trabajadores tuvieran acceso a esas condiciones o esas garantías mínimas de existencia. En el caso del continente americano fue en 1917 en México, donde en su constitución política se empezaron a consagrar estos derechos de segunda generación. Y si vemos a lo largo del continente americano, las diferentes constituciones después de 1917, de manera progresiva, empezaron a incluir este tipo de derechos. En el caso colombiano, bueno, nosotros teníamos una constitución previa a esos hechos, la constitución de 1886, pero a mediados del siglo XX, por allá en 1946 aproximadamente, hubo una reforma constitucional en donde se empezaron a incluir este tipo de derechos, principalmente derechos hacia los trabajadores, y fue definitivamente en la Constitución de 1991, que está vigente actualmente, en donde se consagró un capítulo específico para el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos tienen una característica y en general significa que los derechos de segunda generación son derechos que son garantizados y regulados a partir de políticas públicas que establece la rama ejecutiva. El gobierno nacional es el que se encargaría de plantear políticas en materia de salud, de educación, de vivienda, etc. Es decir, son derechos que en general deben ser garantizados a través del ejecutivo. Y además se hace de esa manera porque estos derechos y estas políticas que se crean para garantizarlas requieren dinero. Y ese dinero definitivamente debe ser proyectado o planteado en las instancias correspondientes, empezando por el Ejecutivo, cuando plantea su plan de desarrollo, y posteriormente aprobado por el Poder Legislativo. Es el trámite que usualmente se le debería dar para que se garanticen estos derechos de segunda generación.
Por lo mismo, se ha hablado de dos características principales, eh, la progresividad y no regresión. La progresividad en el reconocimiento de estos derechos, que quiere decir, dado que se necesita dinero, ese dinero debería ser progresivo, es decir, debería darse un reconocimiento progresivo y cada vez más alto. Por tanto, no deberían ser regresivos. Si hoy en día el Estado da un peso para salud, al año siguiente no se debería disminuir un peso, debería incluso aumentar. Ese es el ideal. Lo que se indica es que mínimamente debería permanecer igual y en la medida en que el Estado proyecte que sea posible aumentar ese presupuesto, pues debería aumentar. Noten entonces que son derechos progresivos y no regresivos. Finalmente, tenemos los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos. Cuando hablamos de los derechos colectivos, estamos haciendo referencia a derechos que nos pertenecen a todos y que no podríamos dividir en una sola persona. El ejemplo clásico es el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente sano, si ustedes notan, el medio ambiente hace referencia a todas las condiciones de la naturaleza que nos rodean, el aire, el agua, los recursos naturales, todo ello, el medio ambiente sano en sí mismo, no lo podemos dividir. No podemos decir, este es mi pedacito de aire, ni podemos decir, este es mi pedacito de agua. Es un derecho que nos corresponde a todos, incluso como humanidad, si bien es cierto, dentro de la legislación hay ciertos aspectos que sí se han planteado, por ejemplo, las delimitaciones en los estados frente al territorio, que por supuesto implican la imposibilidad de un estado de utilizar los recursos de otro. En términos generales, pues sí hablamos de un medio ambiente que no podemos dividir individualmente. Bien, yo no puedo decir en este momento, pues este es mi pedacito de medio ambiente. Desde la teoría, incluso es factible que una persona que no se ve directamente afectada por el daño al medio ambiente pueda solicitar su protección. En el caso colombiano, por ejemplo, está la acción popular que puede ser presentada por cualquier persona. Por lo tanto, si hay determinada situación con el medio ambiente, un daño al medio ambiente, aunque yo no vivo o resida directamente allí, podría solicitar la protección del medio ambiente a través de una acción popular. Eso porque entendemos que el medio ambiente es un derecho colectivo que nos pertenece a todos y que por lo tanto puedo solicitar su protección. Hoy en día, estas tres generaciones de derechos están reconocidas en la mayor parte de las constituciones del mundo. La mayoría ha incluido al día de hoy y estos derechos colectivos justamente fueron de aquellos que se empezaron a reconocer y a ver su importancia después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que son derechos de tercera generación. El derecho, por ejemplo, el medio ambiente como derecho colectivo inicia su preocupación en torno a ello alrededor de 1972. Por lo mismo, se trata de los últimos de los cuales el ser humano se ha preocupado por su concretización, por su materialización, y por ello se le denomina de tercera generación. Nuevamente insisto, no significa que sean los terceros en importancia, sino los terceros que históricamente se reconocieron y por los cuales el ser humano se ha preocupado. Insisto en que este reconocimiento al día de hoy, la mayor parte de los estados han incluido esas tres generaciones de derechos dentro de sus textos constitucionales y además respecto de estas tres generaciones de derechos se han venido desarrollando una serie de tratados internacionales de los cuales los estados en general hacen parte. Para finalizar este contenido, quiero retomar la clarificación que les daba al iniciar este aspecto de las generaciones de derechos. Y les decía que muchas veces los estados se han tomado como si esta clasificación hiciera referencia a cuáles son más importantes que otros. Y aunque algunos estados aún lo sostienen, lo cierto es que los llamados que han hecho diferentes organismos internacionales, desde la ONU, desde la OEA, por ejemplo,
Por ejemplo, desde la Redesca, es decir, la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que hace parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha insistido en que hoy en día no podemos pensar que hay una generación de derechos que sea más importante que otra. Todos los derechos por la universalidad e interdependencia implica que todos deben ser protegidos y reconocidos por parte del Estado. Lo que ocurre es que los medios de protección pueden ser diferentes dependiendo de las generaciones de derechos. Por ejemplo, si ustedes notan en el caso colombiano, la primera generación de derechos suele ser protegida a través de un mecanismo judicial conocido como acción de tutela, que en otros contextos es conocido como mandado de aseguranza o recurso de amparo. Los derechos de segunda generación usualmente no cuentan con un mecanismo judicial, o por lo menos desde la teoría no se ha contemplado ese recurso judicial, sino que se entendería que son garantizados mediante las políticas públicas que plantee el Estado. Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial en la gran mayoría de los estados, por lo menos también en el caso colombiano, se ha entendido que esos derechos económicos, sociales y culturales podrían llegar a ser protegidos a través de acción de tutela. Y finalmente, en relación con los derechos colectivos, esos derechos colectivos pueden ser garantizados o protegidos a través de acción popular, es decir, una acción propia para este tipo de derechos que tiene la particularidad de que le pertenece a cada persona. Por supuesto, esto varía de estado en estado en los mecanismos de protección, pero hoy en día, en general, los estados han contemplado un mecanismo para su protección. A partir de lo expuesto, concluimos este módulo de fundamentos conceptuales, teóricos e históricos frente a los derechos humanos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Los invito a que realicen las lecturas complementarias y no olviden, por supuesto, participar en los foros que también se encuentran habilitados en la plataforma. Nos vemos en nuestra próxima sesión.